Y de repente se para Enrique enfrente de mí y me dice, Joaquín, cámbiate, ¿no? Y entonces yo, sentado en la banca, pues, salgo a la cancha, a la banca y saludo a mis papás. Entonces la emoción era grandísima y yo sentado en la banca volteé y decía, hijo, hace no mucho estaba yo ahí arriba del Nacional, yo estoy viendo aquí el primer partido en primera fila, ¿no? Pone la pelota en el saque de meta y me la da de 3 dedos. Y entonces, en lugar de dármela bien, me la da hacia el saque de banda, hacia la línea de meta. Y justo cuando la quiero controlar, me bota la pelota y me regalamos un tiro de esquina, ¿no? Y entonces, pues era mi primer partido oficial en Con selección selección, mexicana, claro. ya Ajá. sabes, y yo, así lo primero que hice fue hacer así, nos ayudó a ser bicampeones, nos transmitió esa mentalidad triunfadora, eso de siempre estar pensando en cómo hacer las cosas lo mejor posible para lograr los objetivos. Señoras y señores, niños y niñas, estoy muy emocionado porque tengo aquí a uno de mis ídolos, el gran capitán, un verdadero caballero, mi querido Joaquín Beltrán. Gracias por estar aquí en este podcast de Sigue tu Sueño. Hombre, abogado, un placer saludarte, un placer Gracias. estar contigo, agradeciéndote la invitación y saludando a toda la gente que sigue tu podcast. Muchas gracias. Y hablando de los sueños, Joaquín Beltrán de niño siempre soñó con ser futbolista. Fíjate a ver, yo empecé a jugar al fútbol a los 4 años Ujú. y ni siquiera me interesaba la pelotita al principio. O sea, yo llegaba ahí a Pumitas, ¿no? A las canchas que están contra el Estadio Olímpico, que hoy la mayoría son de pasto y están muy bonitas, pero en esa época eran de tierra. Y la verdad es que yo me dedicaba a hacer lodo, como que no me interesaba la pelota, ¿no? Llevaba mi frutzi, Ajá. y ahí dice, evidenció mi edad, agua y me ponía a hacer lodo, ¿no? Realmente no me interesaba hasta que un día se me ocurrió hacerlo cerca de la portería y mi papá me llamó Joaquín, me paré, me pegó la pelota y se metió, ¿no? Y entonces todos mis compañeros me abrazaron y ahí dije, ah, pues sí me gusta. Y entonces ahí empecé a correr atrás de la pelota, ¿no? Viví todo ese proceso en Pumitas y yo sí te puedo decir que como que tengo muy claro, ¿no? El momento donde dije, sí quiero encaminar mi sueño a ser futbolista. Fue un partido de CU. Yo seguía mi proceso en Pumitas y en esa época, o ya es diferente, los equipos de Pumitas se sorteaban para jugar al medio tiempo. Ujú. Y entonces jugaba dos equipos de la categoría 4-5, de la 6-7, ajá. Y entonces a mí me tocó, yo ya estaba en la categoría 12-13 años. Y me toca, sale sorteado mi equipo, ya nos hacen todo el protocolo, dónde teníamos que estar y todo eso. Y 5 minutos antes de que acabara el primer tiempo, nos sentaban en la rampa del maratón a esperar, nos daban las indicaciones. Esos 5 minutos, Jorge, fueron, yo creo que claves, porque yo estaba sentado en la rampa y volteaba a ver, en esa época solo la porra de Pumas solo estaba del lado del Palomar, todavía no se iba a la Rebe del otro lado. Ujú. Y yo veía las banderas, yo veía el Pumas gol, luego volteaba a la cancha y veía pues, a Luis Flores y a Negrete, los veía todos de 2 metros y así, ¿no? Y dije, quiero, ¿no? O sea, sí quiero enfocarme y bueno, cambió, no cambió mucho el tema de mi vida diaria porque yo iba a entrenar y todo eso, pero cambió mi atención en los entrenamientos, cambió mi alimentación, cambió el enfoque que yo tenía que darle pues al hecho de ser defensa, porque siempre fui defensa central. Y sí, a partir de ahí, digamos que todo lo que yo trazaba era buscando tener la oportunidad de probar suerte, ¿no? Y afortunadamente lo pude lograr. Y estarás de acuerdo que en ese transcurso del que platicas, es un esfuerzo personal, pero también familiar, ¿no? Tus papás tuvieron mucho que ver en llevarte y traerte y en apoyarte en el sueño, porque el que llega, he platicado, pues, aquí han estado beisbolistas, clavadistas, empresarios, músicos, y hablan mucho y todos coinciden con esta parte del esfuerzo familiar, ¿no? Los papás o las abuelas o los hermanos que te llevan o te traen, o el mismo Marcelo habla en su documental de su abuelo, que si no es por su abuelo no hubiera llegado. En tu caso, ¿tienes algo así similar? Sí, en mi caso lo son mis padres, ¿no? La verdad es que el más emocionado, el más fan de los deportes en general es mi papá. Y desde chiquito tenían la ventaja de que ambos tanto mi madre como mi padre eran egresados de la universidad y en ese momento eran catedráticos. Todos tenían la oportunidad de que sus hijos entráramos a Pumitas. Yo soy el más grande de tres. Entonces entro, te digo, muy, muy joven y mi papá era el que
sea, mi mamá era la que hacía el esfuerzo en la semana Ujú, para llevarnos a entrenar, bueno, en este caso, para llevarme a entrenar primero y después ya con mi hermano, que también jugó hasta un buen nivel. ujú. Y nos recogía en la escuela, nos llevaba ya nuestra comida, íbamos comiendo en el coche, llegábamos a entrenar. Después teníamos clases de natación, digo, con la idea de seguir haciendo deporte, pero pues aprender a nadar. Y ya después hacíamos tarea y dormíamos, ¿no? Y digamos que entre semana era mi madre la que hacía el esfuerzo para llevarnos a entrenar Ujú. y los fines de semana era mi papá. Y yo cuando empiezo a crecer, cuando mi hermano y yo empezamos a crecer y empezamos a jugar en Pumitas y después los dos estuvimos en el representativo de la UNAM, sabías que te tocaba ir a jugar, tenías partido a las 7 de la mañana en Coacalco, ¿no? Y largo íbamos ahí en la colonia Albarte y tenían su casa. Y era, pum, a 5:30 de la mañana iba mi papá y nos llevaba y, o sea, realmente nunca hubo, nunca escatimaron un esfuerzo ninguno de los dos para apoyarnos, para respaldar nuestro sueño y casualmente y papá, te digo, es muy fan de los Pumas, muy fan del fútbol. Pero mi mamá, o sea, a mi mamá no le gusta el fútbol. Nos apoyó. Mi mamá es beisbolista. O sea, a mi mamá le encanta el béisbol y hasta te lleva el box score y todo eso. Qué increíble. Y te digo, por ejemplo, yo ya vivo en Querétaro. Ajá. De repente se arma un plan para ir a Corregidora. Mi mamá no hay manera. Pero de repente vamos a ver a los conspiradores y mi mamá es la primera en decir, va, ¿no? Entonces, digo, me desvié un poco, pero sí, los dos fueron muy, muy importantes para este cumplimiento del sueño, sobre todo las idas, traídas, llevadas, desveladas, desmañanadas. Y ya yo, más adolescente, pues ya me movía a los entrenamientos en peceros, en Exacto. otros, Como pudieras. como pudiera, para llegar y cumplir. Y justo en este camino de los sueños, en este 24 de noviembre del 96, ¿no? Que llega ese debut con los Pumas, me imagino que, ahora que me cuentas que tu papá, pues como gran aficionado a los Pumas y viendo a su hijo debutar, para ti y para él, en ese momento de que ya cumpliste tu sueño y ver hacia atrás las desmañanadas que ibas comiendo en el coche, o lesiones o gripas o que no te quieres levantar, ¿qué fue para Joaquín Beltrán y para tu papá esa fecha del 24 de noviembre del 96? Ah, fue un día muy especial, Jorge, ¿no? Y mis papás, eh, no me he cansado de decírselos, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad, cada vez que se acerca la fecha o de repente un video o algún tema que nos recuerde el momento, lo saben, ¿no? Y no me canso de repetírselos, el agradecimiento infinito por el apoyo y el respaldo, ¿no? Que siempre me dieron. Ese día fue especial porque yo ya llevaba tiempo entrenando con el primer equipo de Ujú, Pumas, ¿no? El proceso, en esa época yo jugaba en el equipo de segunda división y no, hoy ya no hay segunda división, ahorita está exacto. sub-21, era sub-19. Ujú, Y intercalaba mis entrenamientos, ¿no? Subía a completar algunos ejercicios primero con Pablo Luna, después con Luis Flores, que hubo cambio en ese torneo, y regresar a entrenar con Juan José Muñante, ¿no? Que en paz descanse el maestro. Y hasta que de repente un día me dijo, Luis, no, pues ya, te vas a quedar fijo entrenando aquí. Y llegó la última jornada del torneo. Ni Pumas ni Morelia, porque fue contra Morelia el debut. ujú. Habíamos hecho un buen torneo, realmente en un partido de trámite, ¿no? Terminaba el torneo para los dos, ninguno de los dos iba a calificar. Y, y lo que hizo Luis fue citar a los 25 26 jugadores que estábamos ya en el plantel, porque no había concentraciones en ese momento, cada quien dormía en su casa y te citaba en el Estadio Olímpico. Ajá. Entonces, pues yo en mi casa le digo a mis papás, oigan, pues me citaran, ¿no? Sí. Y te digo, mi papá, jugar a la fecha, sigue yendo al Estadio Olímpico, a la misma zona donde siempre vio los partidos, Qué increíble. pero mi mamá evidentemente pues, no va. Y bueno, ese día fue porque pues, yo intuía, dije, bueno, pues ya me llamaron, igual puede ser que ni a la banca salga, pero igual y puede ser que juegue, ¿no? Fueron mis papás, fueron, creo que por ahí algunos tíos que nos acompañaron, y bueno, el momento fue muy especial. Luis da la alineación de los 11 que iban a jugar y nos dice, ahorita se acerca Enrique López Arza, que era su auxiliar, a decirles quiénes se cambian para salir a la banca, ¿no? Y en ese momento, te acordarás, eran 7 en la banca, no, Siete, no, no había exacto. manera de que viera más. Y de repente se para Enrique enfrente de mí y me dice, Joaquín, cámbiate, ¿no? Y entonces yo, sentado en la banca, pues, salgo a la cancha, a la banca y saludo a mis papás. Y entonces la emoción era grandísima y yo sentado en la banca volteé y decía, hijo, hace no mucho estaba yo ahí arriba del Claro. Nacional y hoy estoy viendo aquí el primer partido en primera fila, ¿no? Y no lo podía creer. O sea, yo veía el partido y decía, no, no puede ser, estoy aquí, ¿no? Termina el primer tiempo, la verdad es que ni me acuerdo cómo íbamos en ese momento. Empieza el segundo tiempo
y al minuto 65, 66 me llama Luis. Dice: "Quítate de la casaca, Joaquín, vas a entrar por Alfonso Blanto", que era un central peruano que estaba en Pumas en ese momento, y estaba haciendo pareja con Oteo, con David. Y, ahí sí me acuerdo ya cómo íbamos ganando 3-1, 3-1. Ujú. y yo digo: "Pues, ¿y qué quieres que haga, Luis?", ¿no? Me dice: "Tú disfrútalo, has trabajado muy bien, hazle mucho caso a Oteo y gózalo", ¿no? Entonces, yo ya me quito todo, me dan mi registro y eso, estoy en la banda, ya sabes, y nos meten el 3-2. Uf. Y entonces volteo y le digo a Luis: "¿Qué onda, güey?". Dice: "Sí, adentro, ¿no?". Y bueno, fueron 20 minutos que tal vez sean intrascendentes para los demás, porque, pues, la mayoría ya llevan jugando tiempo en primera división y, pues, sabían que terminaba ahí y todo el mundo se iba de vacaciones. Y para mí fueron 20 minutos especiales. Yo estaba rapado, ya me habían hecho la Claro, novatada. novatada. A las 12 del día el CU me puso en una quema de cráneo buenísima, pero fue muy especial, ¿no? Entonces, ya cuando salgo, mis papás ya estaban en el palco de jugadores, ¿no? Esperándome, estaban, tío, creo que mis tíos. Y bueno, fue un abrazo y llorar y Sí, emocionarnos. claro, es una emoción indescriptible, ¿no? Indescriptible. La verdad es que todo el mundo de repente dice: "¿Cómo se acuerdan ustedes del día que debutaron?". Porque todos nos acordamos de la fecha exacta, rival, todos. Le dije: "Es que no sabes lo especial que es llegar a ese día". Completamente, Y así fue, así fue. completamente. Y justo siempre lo pregunto porque, regresando a este momento en el que tú estás afuera y vas a reventar y meten el 3-2. Llega la parte del miedo, ¿no? Que en este camino de los sueños siempre hay que vencer el miedo, ¿no? En tu caso, te temblaban las piernas y decías: "Tengo mucho miedo", y cuando entras, como dicen todos, ¿ya se te quita? ¿O cómo fuiste, desde tu debut hasta toda tu carrera venciendo ese miedo que siempre tenemos por aventarnos a seguir con nuestros sueños, ¿no? Fíjate, más que miedo, pues no tenía miedo en sí, Jorge, porque me había preparado y había entrenado toda mi vida y había buscado ese momento. Pero lo que sí te puedo decir es que ese día y cualquiera de los otros 400 y cacho partidos que jugué, siempre había un nerviosismo previo, ¿no? Claro. Y no importa si el partido era una final, o era de Libertadores, o era de Liga, siempre salir a la cancha era ese nerviosismo, eh, que aprendes a manejar, porque siempre lo vas a sentir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ojalá sea un buen partido, soy muy creyente, entonces ofrecí el partido y sabiendo que, pues, cualquier día te puedes equivocar de manera importante, o alguna lesión que la sufrí, o alguna situación que puede cambiarte el rumbo, ¿no? Entonces, siempre salía a la cancha con ese nerviosismo. Lo primero que hacía y mi única cábala era persignarme antes de entrar al terreno de juego. Pero bien lo dices, ¿no? O sea, de repente la primera vez que me llamaron a la selección, por ejemplo, Claro. ¿no? O la primera vez que jugué Libertadores. O sea, cuando llegas a cosas que te imaginabas que tal vez algún día podías jugar, pero que ya estás ahí, sí, pues hay que aventarse, aunque tengas miedo, aunque tengas nerviosismo, para gozarlo y también a veces sufrirlo, pero pues es parte del proceso, ¿no? Increíble. Y justo en este, trayecto de casi 10 años en Pumas, ¿no? 10 años, 10 años, Ujú. 10 años en Pumas, y que estuviste, con grandes ídolos y que, como siempre lo digo, ¿no? Gracias a que persigues tu sueño, ¿no? Y a que sigues tu sueño, vives cosas que nunca imaginabas, ¿no? O estar con gente, en mi caso, hoy te estoy entrevistando a ti, que te veía como central y todos te admiramos, todo el país en la selección, o obviamente la gente de Pumas que te quiere muchísimo, pero llevando esta analogía de los sueños y que entras a un lugar donde nunca te imaginaste estar, en lugar o con personas, te tocó convivir, con Jorge Campos, ¿no? Eh, que para mí es uno de mis más grandes ídolos. Me recuerdo algunos penales que cometiste que él tenía que parar, ¿no? Algunos. O muchas jugadas que tú salvaste y no le metieron gol también, ¿no? Sí, sí. Pero te imaginabas estar con esas leyendas, eh, si lo remontas a las épocas de que tú eras niño, y quisiera que me compartieras alguna anécdota, primero con Jorge, una anécdota personal que nos puedas compartir, y otra con Hugo, ¿no? Porque con Hugo estuviste en Necaxa y en Pumas, ¿no? Sí, sí, coincidí. Y en selección. Y en selección, Poquito, exactamente, pero sí. a ver, fíjate, Jorge, tocaste varios temas padrísimos. El tema de perseguir un sueño. Yo,
Estoy casado con Andrea, mi Ujú. esposa, ¿no? Llevamos más de 20 años juntos. Y resulta que Andrea es hija del capitán de Pumas del 62, cuando ascendieron a Primera División. Mi suegro es Alfredo Echavarri y el capitán de ese equipo, ¿no? Y hace poquito, bueno, 2022, que fue el 60 aniversario ya del ascenso, hizo una foto padrísima y me pidió que yo le pusiera algo, ¿no? Y justo hablé de eso. Dije, gracias Alfredo por perseguir tu sueño, porque entonces los que seguimos pudimos lograrlo, ¿no? Claro. Si él no hubiera venido a Primera División, pues tal vez los Pumas no hubieran existido, ¿no? Y no serían lo que son hoy, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues imagínate lo que yo sentí ese día que te platicaba de la rampa. Yo veía a Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Y luego Luis fue mi entrenador y Luis es el que me debuta y es con el que tengo la posibilidad de tener a la fecha una gran amistad y la verdad es que tengo una buena amistad con gente y leyendas de universidad, ¿no? Manolo, Negrete, ¿no? La Cora Muñante, que más descanse, Caviño, en fin, ¿no? ¿Para qué te nombro a todos? Y la verdad es que con Jorge, con Claudio, Con claro. mi ídolo siempre fue, bueno, Hugo, por supuesto, y después en la zona donde yo me desenvolvía fue Claudio Suárez, ¿no? Que pues, es el compadre de Jorge, lo sabrás muy bien. Sí, sí. Entonces, pues, el fútbol da tantos giros que pues, un día pude compartir cancha con los dos, ¿no? En selección, les digo, muy poquito, comparado con lo que ellos jugaron, nada. Pero después me tocó con Jorge en Pumas, o me tocó ese regreso que tiene Mejía Barón a universidad y pues tuve la posibilidad de jugar con él, ¿no? Después de haberlo visto campeón yo en el estadio 90-91 y todo lo que hizo con selección y hoy la verdad que pues, también tengo una muy buena amistad con él, ¿no? Eh, Más allá de grandes futbolistas, son grandes personas. Sí, sí. Y bueno, mi anécdota con Jorge fue, o sea, mi memoria de ganas, y es uno de mis tesoros más preciados, de tener una playera de Jorge, De Jorge. ¿no? Ujú. Y tampoco quería yo insistirle mucho porque es mi compañero y me está jode y jode y jode, ¿no? Y un día le dije, Jorge, no te voy a estar moliendo, necesito que un día me regales tu playa, ¿no? Y la quiero guardar, ahí la tengo, ¿no? Es una de las que ya usaba al final, ya no tan colorida, Nota colorida, ajá. pero una amarilla, padrísima con el uno. Yo escribí, digo, no me la traje, la tengo guardada ahí, pero bueno. Y y siempre que entraba el vestidor la regalaba. Siempre, porque imagina el tamaño de ellos, lo que es Jorge, ¿no? Claro, todo el mundo quería su Todo el mundo uniforme. quería su Sí, sí. playera, ¿no? Entonces la anécdota es que un día, no me acuerdo si estabas jugando con el Atlante o alguien en Ciudad Universitaria, terminó el partido, lo agarré así, lo agarré y casi Le fueraste. le dije, ya, porque si no, nunca me la vas a dar, ¿no? Y ya, en ese momento, me regaló, le quise la playera y bueno, lo recordamos siempre de que nos vemos con mucho cariño porque, bueno, Jorge es también una de las personas más importantes, ¿no? En mi carrera por lo que él hizo y después que pudo hacer como compañero, porque te cambió un poco ese nerviosismo, ese miedo, con esa manera tan especial que tiene de caer bien, de que le vale, ¿no? Entre comillas todo, pero te transmite seguridad, te transmite tranquilidad y sobre todo te transmite disfrutar, ¿no? Justo eso te quería preguntar. Teniendo a alguien como Jorge Campos atrás, ¿te sientes seguro y su forma de ser hace que tú salgas más relajado a enfrentar al rival, por más que sea o un mundial o un partido de liguilla, una final? ¿Sí logra transmitir eso como compañero? Sí, sí, Jorge. O sea, el tenerlo atrás sabías, primero que tenías al mejor portero, ¿no? Y segundo, era un cuate que si tú te equivocabas en un pase o tomabas una mala decisión, él encontraba la manera de no hacerte sentir mal, sino al contrario, decir, güey, ya pasó a la que sigue, ¿no? Ujú. Fíjate otra anécdota ahorita Ujú. el único partido oficial que jugué en selección mexicana mayor fue un partido eliminatoria para el Mundial 2002 de Corea-Japón y jugamos en Canadá a -8 grados, un frío terrible, empatamos a 0 y Jorge era el portero, ¿no? Y ya es que Jorge y sus rollos de que de repente hacía locuras que decías, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pone la pelota en el saque de meta y me la da de 3 dedos. Y entonces, en lugar de dármela bien, me la da hacia el saque de banda, hacia la línea de meta. Y justo cuando la quiero controlar, me bota la pelota y bueno, regalamos un tiro de esquina, ¿no? Y entonces, o sea, era mi primer partido oficial en Con selección selección, mexicana, claro. ya Ajá. sabes, si lo primero que hice fue hacer así, y me dice, ya, Bref, si la culpa fue yo, hombre, todo el mundo se dio cuenta, relájate, vente a marcar. Y ya, o sea, me destrabó completamente, pues yo me había quedado con que Claro.
O sea, tremendo error. Y si nos meten, ya sabes, mi mente, Claro, la mente te si manda nos meten gol en tiro de esquina y si nos meten gol por este error, y ya la agarró, salió como salía siempre. Y ese era Jorge, ¿no? Y después me preguntabas de Hugo, o sea, con Hugo pues, fue siempre mi ídolo, ¿no? Porque sale de Pumas, pero después pues era un tema, rutina, intocable en mi casa ver los partidos de Hugo cuando los pasaban, ¿no? Y la manera en que se sobrepuso a mil cosas y la manera en que trabajó para lograr lo que logró, creo que es el mejor ejemplo de que las cosas las puedes lograr si te las propones. Y de repente el día que, o sea, el día que nos dicen, y la anécdota es esa, ¿no? El día que nos dicen: "Oiga, va a venir Hugo a, este, a dirigir". a dirigir. Ujú. Entonces, no, hombre, ¿cómo crees? Y de repente, al día siguiente, nos presentan a Hugo, ¿no? Y entonces, yo estaba impactado. Hay una foto que tengo ahí, o sea, mi cara me delata completamente cuando me está saludando y me dice, chaval, preséntame al equipo, pues yo era el capitán, ¿no? Y no me salía la voz. Pues estaba yo tan Tan emocionado sí, y claro. así tan impactado de que estaba Hugo ahí, no me salía la voz, ¿no? Entonces, no me acuerdo, creo que Sergio Bernal fue el que medio me ayudó, fue el primero. Le dije, no me salía la voz de Sergio Bernal, o no sé qué, y entonces jajaja, jojo, ya, ahí me salió la voz y ya pude empezar a presentar a los demás, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues imagínate, fui 5 años el capitán del equipo de Hugo, nos ayudó a ser bicampeones, nos transmitió esa mentalidad triunfadora, eso de siempre estar pensando en cómo hacer las cosas lo mejor posible para lograr los objetivos. Y, y pues nada, ¿no? A la fecha es alguien muy especial. Hablamos poco, pero cuando hablamos, eh, se disfruta mucho la plática. Y fíjate, el otro día vi una entrevista de algunos de los compañeros que tuvo Hugo en ESPN y te hablaba de, creo que hay que conocer más el lado humano. Porque de repente Hugo genera polémica y Y además que en México somos envidiosos por exacto, naturaleza exacto. y el que logra alguna cosa, pues es que tal o es amigo de tal o desgraciadamente tenemos esa cultura, ¿no? Y mucha gente o sea, cuando yo oía que había gente que hablaba mal de Hugo, pues yo a la fecha lo voy a defender. Completamente. Y es lo que decía, Hugo era un tipo que, más allá de lo que nos aportó como entrenador, yo creo que tuvo 2 grandes virtudes con nosotros y es lo que más le agradecemos a esa generación. La primera, él nos decía: "Yo los voy a tratar como estrellas y les voy a exigir como estrellas". Y siempre se preocupó porque tuviéramos lo mejor, los mejores alimentos, el mejor hospedaje, el mejor traslado, lo que fuera. Y segundo, involucraba muchísimo a la familia. Siempre involucraba que si viajan los papás, vienen con nosotros. Si vas a algún lugar en la república donde tienes familiares, que se vengan a cenar. O sea, siempre involucró mucho a la familia y creo que eso hizo que fuéramos una familia y que lográramos lo que logramos. Qué increíble, mi querido Joaquín. Y como capitán, como niño soñador, como empresario, como hoy, pues ya también padre de familia, si pudieras definir un entrenamiento mental para los niños que quieren llegar a ser futbolistas o deportistas o empresarios, con todo lo que has aprendido, ¿con qué palabras pudieras definir este entrenamiento mental para lograr esa seguridad, para lograr esa confianza, para derrocar el miedo, los nervios, y con toda esa experiencia que tienes y además siendo capitán, que pues el capitán del barco es el que dirige y tiene que luego limar asperezas, y no, Sí, sí, no era fácil. exacto. Quiero ese consejo porque, uno, a mí me sirve porque soy muy necio y sigo a los niños que nos ven, a los empresarios. Un consejo tuyo, que bueno, no somos nadie para dar consejos, pero siempre es bueno el advice o el haz esto, no hagas esto, o yo hice esto. ¿Cómo definirías esta parte de mental para conseguir ese sueño o ese objetivo, no? Pues mira, nosotros evidentemente los consejos creo que los damos desde la experiencia, Exacto. ¿no? No es que sea una ley, ¿no? Que lo que yo diga es lo que te va a funcionar a ti. Pero lo que yo te puedo decir, y me decías, palabras, se me vinieron 3 o 4 a la mente. La primera y lo más importante es disfrutar. El deporte que tú decidas. Es muy importante ser deporte, ¿no? Y aquí sí, pues, como comercial, pero el deporte de verdad es salud. De acuerdo. Y entonces lo que yo creo que tienes que hacer es encontrar cuál es el que te gusta, ¿no? No el que el que quiere que tu papá seas o el que tu mamá seas, no, el que te gusta a ti.
Y entonces, ya que te gusta, entonces la primera palabra que te diría, Jorge, es disfrutar, gozarlo. Ganes, pierdas, y no nada más pensando en los partidos o en las competencias, disfrutar el proceso. A veces los entrenamientos son duros, sí. A veces vas a terminar dolorido, sí. Hay días que no vas a querer entrenar, también. Hay que vencer eso. Porque al final de cuentas es disfrutarlo. Y tal vez la otra, para resumirlo, te diría, ya que lo encontraste, la pasión. O sea, hacerlo todo Ujú. con pasión, gozarlo, Totalmente. trabajarlo. Si me equivoqué, pues redoblar esfuerzos para ya no volverme a equivocar. Saber que en cualquier deporte o en la mayoría de ellos, el deporte se maneja en acierto y error. Y el fútbol, en nuestro caso, pues así es. Ujú. Una equivocación le puede abrir la posibilidad de gol al rival. Una equivocación del rival puede ser que tú metes un gol y ganes un partido. Entonces, hacerlo todo de verdad con pasión, con entrega y sabiendo que va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos. Completamente. Y justo quiero llegar a eso. Tú en toda tu carrera tuviste grandes momentos y momentos agridulces, ¿no? Por ejemplo, el tumor cuando llegas a Cruz Azul, que afortunadamente fue benigno y que la directiva de Cruz Azul se porta muy bien contigo y te operan, no puedes jugar las primeras jornadas. Desde mi punto de vista y viéndolo como aficionado, como seguidor tuyo, ese es un momento complicado, ¿no? Por la Sí. noticia, por que no puedes jugar, te tienes que rehabilitar. Y luego el retiro, ¿no? ¿Cómo logras mentalmente cuando estás activo, la lesión, sobrepasar eso y luego dejar algo que amas, Sí. que es el fútbol? Son dos temas, o sea, que se ven de manera distinta, Jorge, pero que en el fondo tienen van de la mano en ciertos aspectos, ¿no? La primera, bueno, la lesión del ligamento cruzado que tuve en Pumas, me rompí la Ujú. rodilla izquierda y luego lo que bien dijiste del el tumor con la máquina, ¿no? Que, que bueno, en el tema de la rodilla ya sabes cómo tratarlo, ya sabes cómo va a ser y el miedo, ahí sí es un miedo, es voy a quedar bien, voy a volver a jugar, voy a volver de entrada primero, voy a volver a caminar bien, voy a volver a correr, voy a volver a jugar, o sea, son varios pasos que, que te cuestionas y que Ujú. tienes que superar, ¿no? Afortunadamente lo superé en el tema del tumor. Pues imagínate, empezar de hacer las pruebas médicas para hacer pretemporada con Cruz Azul a tener que hacer 4 visitas a oncólogos. O sea, como que Claro. dices, te cambia Ujú, radicalmente, ujú. ¿no? Y entonces, 2 oncólogos te daban un parte, los otros 2 coincidían en otra cosa, los 4 coinciden en que había que extirparlo, entonces ya tomamos la decisión con el doctor Jiménez, que se portó de lujo, y la directiva del Cruz Azul, como dices, también me apoyó al 100%, pero son situaciones que tienes que superar. Y mentalmente tienes primero que encontrar la fortaleza tú, nadie te la va a dar. Si tú dices, no voy a quedar bien, no voy a quedar bien, o es negativo, o me va a volver a pasar, de verdad no va a haber poder humano que te cambie esa idea. Pero cuando tú estás en ese aspecto y sacas desde adentro esa motivación, el rodearte con gente que te motive, familia, los doctores que me apoyaron en ambos casos, los fisioterapeutas que me apoyaron en ambos casos, los compañeros, era muy difícil porque tú llegabas al entrenamiento igual que todos y de Claro. repente, pum, unos salían de puerta que te llevaba a la cancha y tú ibas a la puerta, pero del Sí, servicio al médico. corral, sí. Exacto, ¿no? Y entonces el que pasaran, tener una palmada, te dijeran: "Oye, Joaquín, va a estar bien", No te te cambia, preocupes. te cambiaba y te mentalizaba hacia lo positivo y bueno, fueron 2 situaciones adversas en mi carrera que afortunadamente pude resolver, ¿no? Y lo del retiro, a ver, yo creo que el futbolista y el deportista de alto rendimiento tiene que estar preparado, Ujú, tiene que irse preparando para saber que el deporte no es para siempre, ujú. que hay circunstancias que pueden ser tempranas, una lesión o tal vez debutaste y no volviste a tener una oportunidad, o tal vez tenemos algunos la fortuna de tener una carrera longeva, pero yo siempre digo, muy pocas son las personas que se retiran como se lo imaginaron, ¿no? O sea, Exacto. del que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Andrés Guardado, ¿no? De los más recientes, el mismo Rafa, ¿no? Que Ujú. dijo: "Oigan, hasta aquí llegué, yo aquí me voy y listo", ¿no? Adiós. Ujú. Pero la mayoría de los jugadores o de los deportistas, pues es, oye, pues una lesión y ya no me permitió jugar. O en mi caso, lo que sucedió fue que yo tenía un contrato vigente con Querétaro, que fue mi último equipo, y desafortunadamente había una muy mala relación con la directiva en ese momento porque no nos cumplía, no pagaba, no nos daban la cara.
Y las pocas veces que lo hacían, pues en lugar de ser cordial, siempre era pleito, ¿no? O sea, Sí. y como yo era el capitán del equipo y éramos 3 o 4 miembros como de un comité, pues en la firma de la renovación simplemente me dijeron, ya no te vamos a renovar, ¿no? Y antes, te acordarás, estaba el draft, entonces fue muy cerca del draft y era el último día para contratarte, ya no me contraté. Todavía intenté 6 meses más, entrenando ahí con Ramón Raya, me Ajá. inventó a la selección de playa y todo eso, para ver si en 6 meses podía ir a enrolarme yo en algún proyecto. Estuve cerca de que fuera Tijuana, que acaba de ascender, o el mismo Puebla, y al final no se dio, ¿no? Y entonces tienes que aprender a leer las señales. Completamente. Y Y que hablando de señales, perdón que te interrumpa, venías, además de lo de Cruz Azul y la lesión, pero a mí lo que me dio en su momento mucha tristeza fue con mi Necaxa. Yo como necaxista, llegaba el gran capitán, ¿no? El número 3, aquí está el número ahí 3 está, ahí está. del capitán Joaquín Beltrán, y recuerdo que tu contrato era de 3 años y Sí. te tocaron esos movimientos de Justino, que se va Justino a la Federación. Ujú. Me acuerdo perfecto que estaba Perestoifer, Llegó Javier, sí. llegó Javier, Libertadores, Clever estaba, ¿no? En la delantera, Aarón Padilla, ¿no? Sí, sí, Que su sí. papá para ti también fue muy importante en tu época de Pumas, ¿no? Entonces Importantísimo. yo como necaxista, que me acuerdo que fui balonero en un partido en el Azteca, en ese Libertadores, cuando los eliminaron y Javier nos decía, no, no pasen, quédense los balones, no los pasen, no los pasen. Y duras un año ahí y como necaxista decía, ¿por qué esta situación como aficionado? Si con mí como aficionado me dolió, me imagino que a ti esa transición a Aguascalientes, posicionar, ¿no? Esa plaza nueva, Justino se va, me tocó verte también en CU, me acuerdo ese partido, tú como necaxista con este mismo uniforme, Sí, sí. y te coreaba la Rebel, Joaquín, Sí, Joaquín del sí, 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 Tazas. sí, sí. O sea, hasta la piel se me pone chinita, ¿no? Y yo siendo necaxista, obviamente iba con un cuello de tortuga, con mi camiseta del Necaxa abajo, porque si no me sacaba la red. Ahí no puedes entrar de otro equipo, pero fue un momento increíble, Joaquín, verte que ahí tú como necaxista, pero que además la afición de Pumas te coreaba, ¿no? Entonces, a lo que iba es que venías de momentos como no tan difíciles, pero ¿estabas ya leyendo desde esos momentos el retiro o ya fue muy posterior a ello? No, a ver, digo, ese momento en CU fue muy especial, ¿no? Regresar, por primera vez vistiendo otra camiseta y el apoyo y la manera en que me brindó cariño la afición de Pumas siempre va a quedar en mi corazón y el cariño y el respeto es mutuo y es recíproco y siempre estaré agradecido, ¿no? Eh, bueno, si quieres hablar de Necaxi, después te digo Sí, sí. cómo yo había planteado yo mi retiro, porque Ujú, sí lo había planteado, ¿no? ujú. Eh, Termina la etapa, ¿no? Llega el Tuca Ferretti a la segunda etapa en Pumas, me hace saber por medio de otra persona que yo no entraba en los planes, y casualmente Enrique López Zarza, ¿te acuerdas que había sido auxiliar en el momento que debuta? Pues dirigía a Necaxa y me invita, ¿no? Entonces voy a la casa de Justino Compeán, Ujú. platicamos ahí, y fuimos a Aarón Padilla, Jerry Galindo y yo, que éramos las 3 contrataciones de ese torneo. Clever no fue, pero porque se integró después, ¿no? Nadie recuerda ese año, pero fue un año muy bueno. Lo que pasa es que se fueron muchísimos cambios. Pero, a ver, no calificamos el primer torneo, pero el segundo torneo fuimos campeones de la Interliga, jugamos Libertadores, llegamos a octavos, le rompimos una racha al Sao Paulo de 50 y tantos partidos de no perder en Libertadores, ganándole 2-1 en Aguascalientes. Ujú. Y creo que calificamos el segundo torneo, nos echaron rápido. Pero la idea de afianzar al equipo, la gente, la verdad es que llenaba el estadio, estaba muy metida con nosotros. No te niego que me dolió y me sorprendió, ¿no? Porque, Sí. como bien dice, yo tenía un contrato de 3 años. A la mitad le ofrecen la presidencia de la federación, como bien lo dijiste, a Justino Agustín. Compeán. Ujú, Y llega Javier, y Javier lo que hizo, terminando el torneo, fue rescindir los contratos de todos. O sea, fue parejo el tema, ¿no? ujú. Y entonces nos fue llamando de uno por uno a los jugadores, y entonces pues dijo, a ver, Jorge, tú tenías contrato y él quería que te quedaras, bueno, pues a ti no te lo va a rescindir, sigue vigente, ¿no? Ujú. Y de repente a mí me sentó y me dijo, Joaquín, ¿no vas a seguir? Y le dije, pues Javier, yo ya conocí a Javier por algún momento de selecciones inferiores y eso, en Ujú. algún momento él tuvo algo que ver. Le dije, pues Javier,
no me perdí un solo partido, jugué Libertadores, o sea, la verdad es que creo que Necaxa me debe haber perdido un juego por alguna decisión técnica, pero jugué arriba del 90% de los partidos, estoy contento en la ciudad, yo estaba recién casado, vivíamos en Aguascalientes. No me dio una explicación, me dijo no. Y ya, pues, entonces rescindieron mi contrato, me quedaron hasta debiendo un mes, imagínate, ¿no? Que al final tenés que firmar un finiquito, Claro. porque en esa época, para poderte registrar con el otro equipo, que al final de cuentas fue Cruz Azul, ¿no? Y terminó siendo algo positivo en mi carrera, porque llegué a Cruz Azul a jugar finales y todo, pero pues, sí me llamó la atención y fue difícil, ¿no? Aceptar el hecho de que, pues, sin ninguna explicación lógica, se puede decir así, terminar la etapa en Necaxa, ¿no? Y justo ese momento del que hablas, que me parece a mí algo complicado a la edad que tengas, el no entras en planes, ¿no? Ujú. Eso es terrible que te digan, pues ya no me sirves prácticamente, ¿no? Vete. Sí. ¿Cómo logras esa tolerancia a la frustración que hoy en día, ya como papá, lo platico con mis hijos, que hoy en día tienen más información, que desechan más fácil las cosas, y es difícil que tengan esa tolerancia a la frustración cuando te dicen, no me sirves, pero debes tú tener el carácter, ¿no? Y la mentalidad para decir, pues a lo que sigue, la siguiente jugada, ¿a dónde voy, no? ¿Cómo lograbas tú cambiar ese chip y decir, bueno, pues si no se puede acá, me tengo que mover y tengo que tocar otras puertas, o cómo era? Siempre va a ser difícil. Ujú. O sea, en el momento en el que se termine un ciclo, eh, hay incertidumbre, hay tristeza. Tristeza, claro. Sí cambia un poco, Jorge, cuando te lo dice la persona que toma la decisión y te lo dice de frente, a cuando te lo mandan decir, ¿no? Tristemente, en mi carrera, ¿no? Las veces que salí de 3 de las 4 instituciones que estuve, pues, me lo mandaron decir, ¿no? O sea, el único que fue directo conmigo fue Javier, Javier, ¿no? ajá. De Pumas, Cruz Azul y Querétaro simplemente me mandó a decir, no tuve la oportunidad de platicar con las personas que se iban a encargar del proyecto, y entonces es más difícil, ¿no? Es esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Se me abriría otro espacio, otro chance, y afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, durante 14 años, en las 3 ocasiones que cambié de club, ¿no? Hasta que llegué a Querétaro, siempre encontré un proyecto donde pude encajar y donde, en algún momento empecé de suplente, pero terminé siendo titular, me gané mi lugar, y eso, pues, era producto de mi mentalidad y de que yo siempre me lo propuse, ¿no? Completamente. Después de Querétaro ya no hubo, y te iba a decir el tema del El retiro, ¿no? retiro, sí, sí. Cuando yo estaba, o sea, en mi mente yo quería jugar hasta los 35. Yo dije: "A los 35 años creo que es el momento adecuado, no quiero alargar más mi carrera", ¿no? Sé que hay futbolistas que lo han hecho de maravilla, ¿no? Y han durado más. Dije: "35 está perfecto", ¿no? Debuté de 19 años, me retiro de 35, y pase lo que pasó en Querétaro, yo tenía 33, y como te digo, intenté, Alargar. alargarlo, no se dio, en mi estructura, yo el último año y medio era para terminar mi carrera de entrenador y prepararme y todo, y de repente, pues, me ganó el retiro, y todavía no acababa yo el tema de la dirección deportiva y de la dirección técnica y todo eso, y casualmente empieza mi etapa en los medios. De acuerdo. Ahí me invitan a trabajar en los medios y ahí sigo trabajando en los medios, ¿no? Pero del giro que dio la vida, ¿no? O sea, como yo no podía dirigir, que no me atrae tanto, tú sabes, y la gente sabe que a mí lo que me gusta es la gestión deportiva, y para eso me preparé, hice un máster de administración y lo hicimos muy bien en Gallos. Pero bueno, pues también en la vida tienes que reajustar a los planes que la misma vida te va poniendo, ¿no? Completamente. Y justo, Joaquín, hablando de esta parte posterior al retiro, ya en un sistema más empresarial, más corporativo, porque pues al final es una empresa cuando te Ujú. vuelves tu directivo, llegas a Querétaro con el crack de cracks, el buen Calaco, al que le tengo un aprecio increíble, me ha ayudado en mi locura durante Tipazo. toda la vida. eh, lleva a Ronaldinho, ¿no? A Querétaro. ¿Cómo lograste tú gestionar o cómo se gestiona una empresa que además tiene un vestidor, que además tiene egos, que además tiene entrenadores que yo como aficionado me puedo equivocar, nunca los entiendo ni los entenderé? A Vucetich nunca lo entendí, por eso cuando se sale Ronaldinho de Pachuca y digo, tiene razón que haga su berrinche, es un balón de oro, pero no por tirarle a uno o a otro, porque pues, los entrenadores tienen su forma de ser
y pasa hasta en el Real Madrid, hemos visto que no pueden con los vestidores. ¿Cómo logras gestionar de forma empresarial, ¿no? Como directivo de una empresa, a todas estas personas para que el proyecto se vuelva interesante y sustentable, tanto económicamente, ¿no? Y hacia la afición, a nivel marketing. eh, lo estudiaste, como bien dices, pero ¿cómo logras, hablando más desde un punto de vista corporativo? A ver, lo estudié, pero ya cuando, En los lo trancazos. vives, Sí, ya no sí, en sí. los trancazos, Sí. es mucho de sí la base que tienes, más el tema del sentido común, más el tema de priorizar las decisiones según el objetivo que se tenga, ¿no? A ver, Calaco, así como te digo a ti, para mí fue clave. Mucha gente cree que Arturo y yo teníamos una amistad desde antes, Ujú, y aunque tenemos un círculo de amistad muy cercano, él y yo nunca coincidimos siendo más chavos, ¿no? ujú. Coincidimos en 2, 3 eventos futboleros y casualmente en el último de los 3 años que te platico, yo ya estaba retirado, Ujú. estábamos echando ahí una cascarita, casualmente invitados por diferentes personas y terminamos echando un par de cervezas, Ajá. platicando de cómo gestionaríamos un equipo de fútbol. Él ya llevaba experiencia con Jaguares Ujú. y no me acuerdo si en ese momento estaba en Atlas. Y casualmente coincidíamos mucho, ¿no? En cómo gestionar un equipo, ¿no? Y de repente un día me habla y me dice, oye, quiero que seas el director deportivo de Querétaro. Increíble. ¿Qué fue lo más difícil, Jorge? Hacer la transición de jugador a entrenador, Entrenador, claro. Digo, a ya director directivo. deportivo. Ujú. Los primeros 2 meses, y me acuerdo perfecto que Arturo me habló fuerte. O sea, yo seguía pensando como jugador. O sea, yo empezaba a negociar premios y yo decía, no, pues los premios se negocian y pues queremos más. Exacto. Y me decía, no, no, tú ya no puedes gestionar como jugador. Tú tienes que saber el presupuesto del que contamos y entonces llegar a un acuerdo. Y de repente, decisiones que se tomaban, a nivel directivo, como que yo las quería suavizar, ¿no? O sea, Ujú. una multa a uno de los jugadores, o una sanción de un día de sin entrenar y eso. Y yo, tío, dije, no te y ya cuando lo veía, 2, 3 días después dije: "No, pues es que la multa tenía toda la razón de ser y eso". Ujú. Entonces, esa plática con Arturo me cambió, ¿no? El chip. Y entonces, creo que empecé a trabajar de una mejor manera, más convencido de lo que había estudiado, más lo que te iba pasando, ¿no? Trabajar con Ronaldinho fue una locura, ¿eh? Nos cambió, Espectacular. o sea, yo jugué en Los Gallos y cuando, por ejemplo, íbamos a Torreón, si había 2 o 3 aficionados de Querétaro en el aeropuerto, eran muchos, ¿no? Y el día de que fuimos con Ronaldinho a Torreón, la gente, imagínate lo peligroso, se saltó la seguridad y se metió a la pista Uf, con el avión en movimiento. No, no, fue todo un tema. Entonces tuvimos que cambiar seguridad, tuvimos que cambiar protocolos. exacto. Este, y la verdad es que yo creo que mi manera de gestionar y la razón por la cual creo que nos fue bien fue porque teníamos muy claro el proyecto, teníamos muy claro que queríamos formar a nuestros jugadores, que queríamos tener unas buenas fuerzas básicas, que en eso sí tenía experiencia por Uf, lo que vi en Pumas, y que además Javier Mier, que era el director de fuerzas básicas, lo hizo bastante bien. Queríamos formar nuestros propios entrenadores, teníamos allá a Jimmy, teníamos al Piti Altamirano, que después regresó, Arturo Ortega, que claro. estuvo en Tapatío y un ratito en Chivas. En fin, ¿no? Y entonces, con base en ese proyecto y con una comunicación directa y fluida, para mí eso creo que es una situación muy, muy importante. Mi oficina siempre estaba abierta, Jorge, y la gente que salía de mi oficina solo tenía de dos, ¿no? O sea, o qué buena onda Joaquín y me lo dijo de frente, o qué poca de Joaquín y me lo dijo de frente, ¿no? O sea, si yo tenía que hablar fuerte, tenía que dar una noticia, tenía que dar una felicitación, así era. Y entonces esa gestión terminó, creo que haciendo que yo tuviera una buena comunicación con los jugadores, dándole su espacio, no interviniendo mucho en el vestidor. Tú ya no eres jugador, ¿no? Por más que quisieras estar, Ujú. vas, estás un rato, rezas junto, te echas la porra, después cada quien su espacio, nunca bajaba yo al medio tiempo a nada. Nada. Ujú. Y sí, después cuestionar, sugerir, opinar, si hubo decisiones, no nada más de Víctor, tanto de Nacho Ambriz como de Jimmy también, que son los 3 entrenadores con los que trabajé, que cuestionas, opinas, sugieres, dices, oye, en esa sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, discusiones cordiales, otras no tanto, pero bueno, pues es parte del trabajo que se hace cuando gestionas un grupo de seres humanos con el mismo objetivo y afortunadamente creo que dejamos huella. La verdad es que fue una gran época en Querétaro. Sí. Espero vuelvas, te lleven con Toño Sancho a Pumas, que estaría increíble verte ahí. Bueno, la afición seguramente te quiere ver ahí. Y pues, mi querido Joaquín, para cerrar, tengo yo una dinámica. Este es Ok. el bombo come pesadillas, Ah, ok, ok. y se come tus pesadillas. Ah, está buenísimo. Si puedes escribirme aquí tu mayor pesadilla para que el bombo
Come Pesadillas se la coma. Órale, buenísimo. Y si no las puedes compartir y la echas ahí y nunca la vas a volver a tener. Así Me parece buenísimo. que si tienes una pesadilla que sigue ahí, Es recurrente. que es recurrente y no la puedes compartir, ahorita el Bombo Come Pesadillas se va a comer la pesadilla del gran capitán. Y recuerden... No necesariamente, perdón, Sí, no te preocupes. no necesariamente tiene que ser deportiva. No, la pesadilla que tú tengas. Muy bien, Sí, la buenísimo. pesadilla que tú tengas. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Medio Tiempo, en mis redes sociales de Abogado Pateador. Denle suscribir, denos sus comentarios para que este podcast pueda seguir inspirando y se puedan nutrir de grandes historias como la de mi querido Joaquín. Así que suscríbanse, denle like y compartan este podcast Sigue tu Sueño por Medio Tiempo, por mis redes. Y aquí está la pesadilla de mi querido Joaquín. ¿Cuál es? ¿La puedes compartir? Sí la puedo compartir. Muy Creo bien. que la situación que luego más me... Pues sí, como dices, no quieres que suceda es decepcionar a mi familia de alguna manera, ¿no? No sé lo que necesitan. O Completamente. sea, siempre estar pendiente, ¿no? De mi esposa, de mis hijos y alguna equivocación, algún error o alguna situación que provoque cierta inestabilidad, pues sí, esa es la pesadilla. Pues nunca va a suceder. Échala aquí, mi querido Joaquín, en el Bombo Come Pesadillas. Ahí está. Ya le echó Joaquín. Nunca va a suceder esa pesadilla, Joaquín. Y además, creo que están todos muy orgullosos de ti. Estamos también como aficionados, como amigos. Así que gracias por haber estado en este podcast de Sigue tu Sueño. Gracias por la invitación. La pasé muy bien, Jorge, y aprovechar también el espacio para felicitarte. Creo que si alguien también es un ejemplo de perseguir tus sueños, eres tú, ¿no? Con tus locuras y jugar fútbol. ¿Qué es fútbol sala? ¿Qué es el que juegas luego? Sí, fútbol sala y fútbol 11 también. Luego ajá. fútbol americano, Fútbol fútbol arena. Fútbol arena. Ahí sí. estamos muy pendientes. Gracias. Y vaya, o sea, siempre siendo ejemplo de que trabajando y peleando por tu sueño lo puedo lograr. Así que una felicitación a ti. No, gracias, Joaquín. Ya sabes que me motiva. Seguiré hasta que mis rodillas, mi cuerpo me diga que no. Así que Sí. gracias por la motivación que me das para seguir. Así que Joaquín Beltrán, en este podcast de Sigue tu Sueño, yo soy Abogado Pateador. Suscríbanse aquí en Medio Tiempo. Fue un verdadero placer. Igualmente. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a Medio Tiempo también. Muchas gracias.